Bueno, Salve María. Hoy vamos a visitar unos puntos que pueden ser interesantes para entender un poquito lo que significa la humildad. Recordemos que la humildad es la base para cualquiera de las virtudes y sobre todo para poder entender mucho mejor y poder contemplar a Dios, ¿no? Bienaventurados los humildes porque contemplarán a Dios. Entonces hay varios puntos que me gustaría comentarles, sobre todo 10 puntos que pueden ayudarnos un poquito en esta Pascua para entender lo que significa la humildad y cómo practicarla y ponerla en práctica, ¿de acuerdo? El primero de todos ellos es darnos cuenta que tenemos limitaciones. Las cosas más serias que existen en la humildad y sobre todo que muchas veces las personas quedan ciegas de darse cuenta, piensan que la persona es autosuficiente. Sobre todo en el mundo en el cual estamos, siempre es una especie de tendencia de que yo puedo hacerlo todo, no necesito la ayuda absolutamente de nadie, y mucho menos de Dios. Y tenemos que intentar cortar eso de una manera además radical. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos ayuda de Dios y necesitamos ayuda de nuestros hermanos, o sea, de cualquier persona. La persona que piense que no necesita ayuda de nadie comienza una rampa que le va a llevar al infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese punto. Todos necesitamos ayuda. Inclusive cuando uno ve una persona enferma, cuando una persona que inclusive pasó toda una vida haciendo con mucha actividad, pero cuando llega el momento en que se encuentra enferma, en que se encuentra debilitada y se da cuenta de que ahí como que entra en su cabeza que tiene la necesidad de pedir ayuda a alguna persona, lo cual es algo maravilloso y muy bonito, pero es difícil, da pena a veces, muchas veces da pena que esa persona se dé cuenta muy tarde. Lo normal sería que a lo largo de su vida siempre tenga noción de que necesitamos ayuda. Y esa ayuda nos va a ayudar no solamente para entendernos a nosotros y ayudarnos mutuamente, tener empatía con los demás, sino sobre todo para pedir la ayuda divina. Nadie es capaz de rezar, nadie es capaz de llevar una vida virtuosa si no le pide ayuda a Dios. Y eso nos va a ayudar, evidentemente nos va a enfocar en lo que significa la oración. Nadie reza si no es humilde. Entonces es uno de los puntos más importantes para entenderlo. Luego después otros puntos, estamos haciendo una especie de resumen rápido, pero que nos pueden ayudar bastante para tener una cierta noción, es una especie de retiro de la humildad, ¿no? Escuchar activamente a las demás personas, es decir, la tendencia normal siempre es yo lo sé todo, yo soy una persona sumamente inteligente, que no necesito escuchar a nadie porque yo cualquier cosa la busco yo y yo tengo totalmente capacidad para entender las cosas. No. ¿Cuántas veces encontramos personas que inclusive pueden ser mucho más incultas, pueden ser mucho más analfabetas o pueden ser una persona que realmente pues, no tiene muchos estudios o formación sólida académica o intelectual? No importa, esa persona tiene algo que decir, es un hijo de Dios. ¿Y cuántas veces escuchamos a personas que son maravillosas y que solo hablar con ellas nos enriquece profundamente? Y por eso la humildad exige de todas las personas, inclusive las personas más inteligentes, más capaces, grandes científicos, grandes pensadores, siempre prestaban mucha atención a cualquier persona que podría decirles algún comentario constructivo o una corrección, o tienen algo que decir. El escuchar es algo profundamente necesario para entender la humildad. La persona que no escucha, que solo habla, que por eso está siempre constantemente hablando y diciendo lo que él piensa, nunca va a ser capaz. Y eso, recordemos, nos va a infligir a que, no siendo una persona humilde, teniendo humildad, no nos va a costar mucho rezar, pedir ayuda a Dios y pedir ayuda a los demás. ¿Quién va a pedir ayuda a una persona cuando yo lo sé todo y no necesito que nadie me dé ningún consejo? Cualquier persona nos puede dejar un consejo, inclusive comentarios constructivos. ¿Cuántas personas nos dicen, oye, mira, esto está mal, hay que corregirlo? Si uno no lo escucha con atención y lo escucha profundamente, no diciendo como me entra por uno y me sale por otro, sino diciendo, realmente tengo que corregirme, esto está mal y te agradezco mucho ese comentario. Si no hacemos eso, no estamos practicando la humildad. Aprender a aceptar nuestras críticas constructivas. Recordemos, hay diferentes tipos de críticas. Hay gente que critica por cualquier cosa. Cuidado con eso, tampoco hay que ser un poco de permisivista, es decir, aceptar cualquier tipo de crítica. No se trata de eso. Pero cuántas veces personas que nos dicen, mira, yo creo que esto lo podrías hacer mejor de tal manera o de otra manera, o esto podría ser, inclusive consejos de personas que ni siquiera conocemos, pero te quieren ayudar. Si no somos humildes, nunca vamos a aceptar esa construcción, ese consejo constructivo que nos va a ayudar a mejorar nuestra vida. Por eso el estar atento, el amar el silencio, el escuchar a las demás personas es algo esencial para practicar la humildad. Reconocer los logros y habilidades de los demás. ¿Cuántas veces vemos a otras personas que realmente son muy capaces, inteligentes, no sé, brillantes en todos los aspectos de la vida? Puede ser inclusive a nivel espiritual. Hay personas que evidentemente son santas o personas que son mucho más virtuosas. ¿Cuántas veces nosotros vemos a sacerdotes religiosos, nosotros como sacerdotes vemos a otras personas que son personas que Dios les ha dado un don de santidad, son personas maravillosas, o sea que lo que tocan además brilla, o sea, todo lo que hacen les sale bien y uno nota como que hay una gracia acompañada de Dios. Si nosotros no tenemos cuidado, no somos humildes, inclusive competimos contra eso. Dicen, no, yo también podría hacerlo. Fenomenal, y tú puedes ser un santo maravilloso, pero de repente tienes que admirar a una persona que Dios le ha dado un don. Y tienes que saber aceptarlo y reconocerlo y decir, esta persona es superior a mí y Dios le ha dado una gracia que a mí no me ha dado. Yo tengo que saber admirarlo y además con mucho cariño y preservarlo. Y no solamente eso, sino también incentivarlo.
las cosas más bonitas de la humildad, lo veremos en un punto ahora, es colocar a una persona delante de mí. ¿Cuántas veces a mí me dicen, mira, tienes que hacer tal cosa o tal otra función? Pero de repente encuentras a otra persona que lo hace mejor que tú y tú lo sabes profundamente, pero te lo han escalado, te han dicho, mira, tú tienes que hacer tal cosa. Y dice, ¿por qué no colocamos a esa persona? Porque esa persona es mucho más capaz, mucho más inteligente. Tengo certeza que esa obra va a ir a buen puerto si la persona esta, la persona X o Y, lo hace. Si lo hago yo, creo que vamos a tener algunos problemas. Eso es reconocer nuestras debilidades, nuestras deficiencias, darnos cuenta de que tenemos limitaciones. Es muy importante para entender la debilidad, la humildad, perdón. Practicar la empatía y ponerse en el lugar de los demás. Tres cosas, cuando vemos a personas que están necesitadas, que tienen muchísimos problemas y nosotros no somos humildes, no nos vamos a saber entenderlos. Inclusive no vamos a saber colocarnos en su lugar. No, como yo no tengo ese problema, no, porque es que en mi época no pasaba ese tipo de cosas, no, porque yo nunca tuve ese problema. ¿Vale? Pero tienes que darte cuenta que tú no eres el centro del universo, que hay personas y circunstancias que son muchísimo más complicadas. Gente que tiene muchísimos problemas, que ha tenido muchísimos problemas a lo largo de su vida, que nunca ha tenido la más mínima oportunidad. Las cosas más impresionantes cuando uno va a una prisión, cuando uno va a una cárcel y habla con los presos, muchas veces te das cuenta que esas personas nunca tuvieron la más mínima oportunidad en su vida. Desde que nacieron prácticamente, cuando conoces un poquito su vida, te das cuenta que tuvieron sufrimiento tras sufrimiento, familias destrozadas, con muchísimos problemas, nunca tuvieron el menor trabajo, la menor amistad, el menor amor cariñoso, familiar, afectuoso de otra persona, nunca. Siempre fueron todos problemas. Y eso, claro, creó una sucesión de hechos que al final les hizo de llegar a parar a la cárcel. Y tenemos que sentir un poco de empatía, darnos cuenta de que por más que hayan cometido un crimen o alguna cosa que sea real y que hayan cometido errores en su vida, tenemos que saber un poco entenderlos, apoyarlos y animarlos. Eso es manifestación de humildad. La persona que es orgullosa nunca ve los defectos de los demás y sobre todo nunca ve el sufrimiento de los demás, porque como yo no sufro, como yo no tengo ese problema, pues mira, a mí no me importa. Y eso es muy importante. Reconocer la contribución de los demás en tus logros. ¿Cuántas veces una persona de repente consigue llegar a buen término alguna obra, cualquier sea, ya sea apostólica, ya sea empresarial, ya sea intelectual, de cualquier tipo? Y cuando llega arriba, lo primero que hace es vanagloriarse, no, porque lo he conseguido yo, porque yo soy una persona maravillosa. Y lo que no te estás dando cuenta de que tú has llegado allá arriba porque otras personas te han ayudado y tienes obligación moral de agradecerles. ¿Cuántas veces se llega a un acto, a alguna cosa, y nadie agradece absolutamente nada? Dice, no, porque ya hemos hecho tal cosa, porque... No, es de bien nacido ser agradecidos y no cuesta absolutamente nada, además de las cosas más bonitas, es decir, yo he terminado un libro, he terminado una tesis, agradezco profundamente a fulano, a cicrano, al que sea, porque yo no estaría aquí y no lo hubiera logrado si no hubiera sido por esas personas. Manifestación clarísima de humildad. Y no es una humildad, no es una falsa humildad, creo que además dejamos claro, no tenemos mucho tiempo para hablar sobre la falsa humildad, pero no se trata de decir, no, es que estas personas realmente no tienen mucha importancia, yo lo hice sí, pero me ayudaron, pero muy poquito. No, es reconocerlos profundamente. Esta obra no hubiera sido realizada si no hubiéramos colaborado en conjunto y sobre todo si la idea no me lo hubieran dado ellos, si no me hubieran apoyado afectivamente, económicamente, de cualquier manera. Eso es necesario y además reconocerlo no una, sino muchas veces. Ser honesto consigo mismo, de las cosas más claras que uno tiene que darse cuenta incluso cuando uno interioriza, delante de Dios, delante de los hombres, no se trata de intentar aparentar una humildad, se trata de darse cuenta de que tenemos que ser honestos y darnos cuenta totalmente de nuestra deficiencia, de nuestra falencia. Si no somos capaces de reconocer eso, nunca vamos a ser ante el público, ante las acciones que estamos realizando, estos ejemplos más o menos prácticos que estamos realizando, que estamos mostrando aquí, nunca seremos capaces de manifestarlos si realmente nosotros no nos lo creemos. Si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, si nos damos cuenta realmente que tenemos que ser humildes, cuando llegue el momento circunstancial, nos vamos a elogiar a nosotros mismos, vamos a pensar solamente en nosotros, no vamos a ser capaces de agradecerles a Dios, todo ese tipo de cosas se van a derrumbar. Por eso, cuando uno hace un examen de conciencia, un arma poderosísima que Dios ayuda mucho para que, como decía San Ignacio de Loyola, es el arma más poderosa que Dios ha dado a los seglares, es el poder hacer un examen de conciencia y honestamente darse cuenta de que tenemos deficiencia, pero porque yo me lo creo, porque me doy cuenta realmente profundamente de que necesito ayuda. Eso va a ayudar cuando llegue el momento circunstancial, en el momento en que tenemos que abrazar a una persona, en el momento en que tenemos que ser honestos con otros, tenemos que colocar a otras personas delante de nosotros, te aseguro que eso va a ser una especie de segunda naturaleza. Dice, porque yo he practicado la humildad y he sido honesto conmigo mismo. Una de las cosas más bonitas, humildad también implica aprender a ser paciente y comprensivo con uno mismo y con los demás. La humildad, no solamente pensemos que es una cosa muy bonita, que uno practica la humildad y con eso ya todo funciona. No, hay personas que son sumamente complicadas y hay que decirlo con todas las letras. Son difíciles, son complejas, son brutas, ignorantes, podemos ponerle todos los adjetivos.
Y para realmente practicar la humildad tenemos que ser muy pacientes, esperar el momento para o atenderlo, o hacerles una corrección, o hacer que mejoren, o inclusive tener algún momento de charla con ellos en el cual se le puede hacer alguna advertencia. Todo eso requiere mucho tiempo, hay que ser muy pacientes. Inclusive muchas veces cuando una persona tiene que ser corregida, uno podría pensar, bueno, yo hablo con ella, lo solucionamos y ya está. Una vez corregido ya eso se soluciona de por vida. No, a veces pueden pasar muchos años, muchas décadas. ¿Cuántas veces he visto personas que han tenido que pasar prácticamente toda su vida hasta entender y, por así decirlo, que se les quite la ceguera de que tienen errores en su vida espiritual, en su vida profesional, en su forma de ser? Y tardaron mucho en reconocerlo. Y la persona tiene que ser humildemente paciente para guardarlo. Típico caso, y creo que es el más ejemplar de todos, son los papás, son nuestras familias, nuestra madre. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar ella muchas veces para que nos demos cuenta? A veces pueden pasar años y el niño es pequeñito y va creciendo, y va mejorando y el papá le mira diciendo ¿cuánto te falta? Pero es paciente. Y no, evidentemente es nuestra mamá, nuestro papá, nos quiere profundamente y está esperando. Dios hace un poco lo mismo con nosotros. Espera hasta lo indecible para ver cuándo nosotros abrimos los ojos y entendemos que tenemos que cambiar de vida. Por lo tanto, la humildad, nosotros a nivel humano, tiene que ser con mucha paciencia, con mucha comprensividad. Y recuerdo una cosa también muy interesante, que también para evitar muchos problemas así de sentimentalismo. La humildad no significa quitar la grandeza. Muchas veces nosotros pensamos, no, tengo que ser humilde, entonces no tengo que hacer nada en mi vida, tengo que ser una persona que siempre esté pidiendo perdón por todas las cosas que yo hago, siempre menospreciarme, no tener ningún tipo de autoestima. No se trata de eso. Juan Pablo II tiene una frase muy bonita de decir, la humildad no quita la grandeza. Hay personas que son magníficas y además son profundamente, no sé, ejemplares en todo lo que hacen. Y son grandes personas, son santos, pero eso no quita que también tengan que ser humildes. Lo que todos los puntos que hemos visto ellos los practican con maravilloso. Una vez me comenté una persona que era científica, digamos que trabajaba todo en el ámbito de la ciencia, él reconocía que cuando él hablaba con algún premio Nobel, lo que más les impactaba a la mayoría de ellos eran que eran personas profundamente humildes. Ellos, que eran premios Nobel, o sea, que eran personas que habían hecho unos estudios profundos, no estoy diciendo que sean todos así, ¿no? Porque también la ciencia y la vida, digamos, profana tiene mucho de orgullo, ¿no? De querer aparecer de cualquier manera y pisar los descubrimientos de otro o lo que el otro ha logrado. Pero cuando uno se da cuenta que había personas que eran nobles y que habían llegado a ser nobles y que son personas que además, pues imagínate, podrían enorgullecerse y además alardear de su título y decir, mira, yo he conseguido el premio Nobel porque yo tal, no. Lo tenían guardado y siempre eran profundamente humildes porque se dan cuenta de que había mucho más que aprender, mucho más que conocer. Por eso decirlo, nosotros también tenemos que ser así. Personas que por más que Dios nos ha dado dones maravillosos, no quitar esa falsa humildad y superarnos y mejorar todos los días, pero sabiendo profundamente que tenemos que ser humildes. Si no, inclusive todo lo que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida va a desaparecer, se va a evaporar. Una persona que no es humilde, cualquier logro que ha conseguido a lo largo de su vida, se evapora. Siendo a nivel apostólico, espiritual, profesional, si la persona no consigue entender que todo eso ha sido por un don de Dios, por una serie de circunstancias, por una ayuda que Dios le ha dado, por una ayuda de otras personas, si no lo reconoce profundamente y se lo cree interiormente, eso va a desaparecer. Bueno, serían esos puntos, hay muchos más, pero por lo menos tengo una cierta idea que creo que nos van a ayudar a cada uno de nosotros para entender un poco la humildad y sobre todo ponerla en práctica en cada uno de nosotros. Que estén muy bien, salve María.